Hoy hablaremos sobre Moloch, una antigua y temida divinidad adorada en Asia Occidental, conocida por su sed insaciable de sacrificios humanos, especialmente de niños. Moloch es una de las entidades más oscuras y perversas que la humanidad ha conocido, y algunos creen que aún acecha desde las sombras buscando almas puras para corromper. Moloch fue una deidad venerada en la antigüedad por diversas culturas del Medio Oriente. Este ser es sinónimo de crueldad y maldad, conocido por los rituales abominables que lo rodeaban. Moloch, adorado desde el tercer milenio a.C. en regiones de Asia Occidental, tuvo un culto prominente en las tierras de Canaán, donde fue especialmente venerado por fenicios y más al norte por los asirios. Este dios del fuego purificador, cuyo nombre podría significar rey o aquel que reina, también es identificado con el dios principal de la antigua ciudad fenicia de Tiro, conocido como Melcar, que significa rey de la ciudad. En algunas versiones bíblicas se le conoce como Milcom. La adoración a Moloch es fuertemente condenada en las escrituras, y su nombre se asocia con la idolatría y la perversión moral en el antiguo Israel. En Levítico dice: "Y no darás a ninguno de tus hijos para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contaminarás el nombre de tu Dios, Dios Yahweh". En este pasaje, Dios prohíbe explícitamente a los israelitas sacrificar a sus hijos a Moloch. La práctica de ofrecer a los hijos por fuego sugiere que los sacrificios implicaban quemar a los niños vivos, lo cual era abominable para la fe israelita. También en Levítico nos dice: "Aquí Dios ordena que cualquier persona del pueblo de Israel que ofrezca a su hijo a Moloch debe ser castigada con la muerte". Este castigo también se aplica a cualquier persona que consienta o tolere tal sacrificio. Este pasaje de Levítico es uno de los más explícitos en la Biblia sobre el culto a Moloch y la condena de Dios hacia esta práctica. El versículo comienza con una orden directa de Dios estableciendo que cualquier israelita o extranjero que resida en Israel participe en el sacrificio de un hijo a Moloch será castigado con la muerte. Este castigo se llevaría a cabo por apedreamiento, una común forma de ejecución en la ley hebrea para delitos graves. Dios considera que ofrecer un hijo a Moloch no solo es un acto de idolatría, sino que también contamina su santuario y profana su nombre santo. Esto implica que tales actos no solo son moralmente repugnantes, sino que también son una deshonra directa de la relación sagrada entre Dios y su pueblo. El culto a Moloch, que incluía el sacrificio de niños, era visto como la antítesis de los valores y leyes que Dios había establecido para Israel. El pasaje también subraya la responsabilidad de la comunidad. Si el pueblo de la tierra, la comunidad israelita, cierra los ojos ante tal iniquidad, permitiendo que la persona que ha cometido este acto viva, entonces Dios mismo tomará medidas contra esa persona y su familia. Esto refuerza la idea de que toda la comunidad tiene la responsabilidad de mantener la pureza religiosa y moral, y que la tolerancia a la maldad trae consecuencias no solo para el pecador, sino para todos los que lo consientan. La severidad del castigo refleja la gravedad del pecado en los ojos de Dios. La idolatría, especialmente cuando involucra actos tan atroces como el sacrificio de niños, es vista como una traición total a Dios y a la identidad del pueblo de Israel como su pueblo elegido. No solo el perpetrador directo del sacrificio es culpable, sino también cualquier persona que consienta o tolere tal acto. Eso incluye a que aquellos que, sabiendo lo que está sucediendo, no lo denuncian ni actúan para detenerlo. La ley aquí insiste en la responsabilidad colectiva. Permitir o ignorar un pecado tan grave es casi tan culpable como cometerlo. De esta manera, Dios demanda que toda la comunidad se mantenga vigilante y comprometida con la pureza moral y religiosa. En Primera de Reyes dice: "Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón". Salomón fue el tercer rey de Israel y es conocido por su sabiduría, riqueza y la construcción del templo en Jerusalén. Sin embargo, en su vejez Salomón se desvió de la adoración exclusiva de Yahweh, Dios de Israel, y comenzó a adorar a dioses extranjeros, influenciado por sus numerosas esposas extranjeras que adoraban otros dioses. Este versículo describe cómo el rey Salomón en su vejez, influenciado por sus esposas extranjeras, permitió la adoración de Moloch y otras deidades paganas,
construyendo altares en su honor. Los lugares altos eran sitios elevados donde se construían altares para adorar a varios dioses. La construcción de estos lugares altos por parte de Salomón es un acto de idolatría, contrario a las leyes que Dios había establecido para Israel. Quemos era el dios principal de los moabitas, un pueblo vecino de Israel. En la Biblia, Quemos es descrito como un ídolo abominable, lo que significa que su adoración era vista como detestable por los israelitas. La ubicación de estos altares tan cerca de Jerusalén, la ciudad santa, hace aún más impactante la acción de Salomón. Jerusalén era el centro de la adoración a Yahweh, y colocar altares a dioses extranjeros cerca de la ciudad simbolizaba una gran apostasía y un alejamiento de la fe en el Dios de Israel. La acción de Salomón tuvo un efecto en el pueblo de Israel. Al ver a su rey adorar a otros dioses, muchos israelitas también comenzaron a hacerlo. Esto llevó a una creciente idolatría en la nación. Según los relatos bíblicos, la idolatría de Salomón contribuyó a la división del reino de Israel después de su muerte. Dios se enojó con Salomón y decidió dividir el reino, separando las 10 tribus del norte de las 2 tribus del sur, lo que resultó en la creación del reino de Israel y el reino de Judá. Este pasaje muestra cómo incluso un rey sabio y bendecido como Salomón puede caer en la tentación de la idolatría, y cómo sus acciones pueden tener consecuencias graves no solo para él, sino para toda la nación. La construcción de altares a Quemos y Moloch es vista como un acto de gran traición a Dios, que había hecho un pacto especial con Israel. Este acto de infidelidad marca el comienzo de un declive espiritual en Israel que eventualmente lleva a su división y a la pérdida de las bendiciones que Dios había prometido a su pueblo si permanecían fieles. En Jeremías menciona lo siguiente: y edificaron lugares altos a Baal, que están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar a sus hijos e hijas por el fuego a Moloch, lo cual no les mandé, ni subió en mi corazón, que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Este versículo es parte de una serie de denuncias que el profeta Jeremías hace contra el pueblo de Judá por su idolatría y alejamiento de Dios. Este pasaje menciona que los israelitas, en su desobediencia, participaron en sacrificios a Moloch en el valle de Hinnom, algo que Dios nunca ordenó y consideró abominable. Baal era un dios cananeo de la fertilidad y las tormentas, ampliamente adorado en toda la región. En varias ocasiones los israelitas cayeron en la adoración de Baal, lo cual era una grave violación del primer mandamiento que prohibía tener otros dioses aparte de Yahweh. El valle del hijo de Hinnom, conocido en hebreo como Gehenna, estaba al sur de Jerusalén. Este lugar se convirtió en sinónimo de maldad y abominación debido a los rituales de sacrificio humano que se realizaban allí. El pasaje menciona que en este valle los israelitas hacían pasar a sus hijos e hijas por el fuego a Moloch. Esta frase se refiere al sacrificio de niños, donde los niños eran quemados como ofrenda a este dios pagano, una práctica que Dios aborrecía profundamente. Dios deja claro a través de Jeremías que estos sacrificios no solo no fueron ordenados por él, sino que eran tan abominables que ni siquiera los había concebido. Esta frase subraya la distancia entre las prácticas de idolatría del pueblo y la voluntad de Dios. Dios se presenta como un ser cuya naturaleza es incompatible con tales actos de crueldad y perversión. En Segunda de Reyes dice: antes el rey Acaz anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Yahweh echó de delante de los hijos de Israel. Estas naciones tenían costumbres que Dios consideraba repugnantes y que eran prohibidas para Israel. La implicación es que Acaz, al adoptar estas prácticas, estaba desafiando la voluntad y las leyes de Dios. Moloch está asociado con los amonitas, una tribu que vivía al este de Israel. Era común en las culturas cananeas la adoración de deidades que requerían sacrificios humanos, particularmente de niños, como una forma de buscar favor divino o asegurar la fertilidad y la prosperidad. La Biblia condena repetidamente la adoración a Moloch, viéndola como una abominación que corrompía al pueblo de Israel y los apartaba del verdadero Dios. La adoración a Moloch se convierte en un símbolo del pecado extremo y de la rebelión contra Dios Yahweh. Según la tradición rabínica, Moloch era representado como una estatua de bronce que tenía fuego en su interior, donde las víctimas, a menudo niños, eran lanzadas como sacrificio. En tiempos modernos, esta descripción se ha comparado con los relatos de autores antiguos que describen sacrificios de niños en Cartago, realizados como parte del culto a Baal Amón.
Desde la obra de Milton, el nombre de Moloch se usa de manera figurada para referirse a un demonio o para describir a cualquier persona o entidad que exige sacrificar lo más valioso a cambio de algún beneficio. También se emplea para representar un sistema que consume y destruye a aquellos que lo adoran. En algunas representaciones, Moloch es mostrado como una figura con cabeza de toro o búfalo, a veces con cuerpo humano. Esta imagen es una variante de cómo se representaban otros dioses paganos asociados con sacrificios. En el Diccionario Infernal, obra del escritor ocultista Hans Auguste, en su versión del año 1842, menciona lo siguiente: Moloch, príncipe del país de las lágrimas, miembro del Consejo Infernal, era adorado por los amonitas bajo la figura de una estatua de bronce sentada sobre un trono del mismo metal, y con una cabeza de buey adornada con una corona real, tenía abiertos los brazos para recibir a las víctimas humanas de niños. Amadasi Guxo documenta que los días dedicados a Moloch, en los que se realizaban sacrificios humanos masivos, eran el 2 y 3 de febrero, 27 y 28 de febrero, 23 y 24 de junio, 23 y 24 de agosto, 18 y 19 de octubre, y 27 y 28 de diciembre. Estos rituales comenzaban por la noche y terminaban al amanecer con un enfoque en sacrificar muchos niños. A lo largo de la historia, varios reyes y líderes han utilizado estas fechas para realizar sacrificios humanos, con el fin de mantener o asegurar su poder. Así que Moloch es una figura muy oscura en la Biblia, relacionada con prácticas idolatras y crueles que los profetas y líderes israelitas condenaron enérgicamente. La mitología nativoamericana relata una gran catástrofe que tuvo lugar en tiempos primordiales, una historia que pertenece a la cultura Hopi y se relaciona con el dios del fuego, Moloch. Los Hopis, una tribu nativa que aún habita en Norteamérica, narran cómo en un pasado lejano la humanidad vivió en una era dorada que eventualmente se corrompió. Las personas empezaron a acusarse y a guerrear entre sí, olvidando las leyes sagradas de sus creadores. En respuesta a esta decadencia, los dioses decidieron que ese mundo debía ser destruido. El dios del fuego, Moloch, fue quien desató el desastre. Con su poder, hizo llover fuego desde el cielo y provocó que los volcanes entraran en erupción. El fuego emergió tanto desde arriba como desde las profundidades de la tierra, devorando todo a su paso. El aire y el agua se fusionaron en un solo elemento abrasador. El fuego de este cataclismo primordial, solo unos pocos elegidos lograron sobrevivir. Aunque el tiempo exacto de este evento es indeterminado y su causa definitiva es incierta, se cree que Moloch, el dios del fuego, fue el principal desencadenante de esta destrucción. Algunos estudiosos sugieren que este cataclismo pudo estar relacionado con eventos naturales como la erupción de la caldera de Yellowstone hace 2.1 millones de años, la catástrofe de Toba hace 75.000 años o incluso la colisión de un cuerpo extraterrestre contra la Tierra en algún punto de la historia. Espero te haya gustado este video. Hasta pronto, Dios te bendiga.